Bueno, primero voy a empezar haciendo una sinopsis cronológica del origen y el surgimiento de las religiones. Tiene que ver con esa explicación de los sucesos que el hombre evidentemente era capaz de interpretar de todo aquello que sucedía a su alrededor. En una investigación se comprobó ahora hace poco que inclusive desde el hombre de Neandertal, estamos hablando anterior al año 135.000 a.C., ya enterraban a sus muertos, convirtiéndose así en la primera especie que entierra a sus muertos. Luego también enterraban con objetos y demás, y evidentemente eso habla de una trascendencia y habla de un imperativo de enterrar a sus difuntos. Esto se va a ir expandiendo y se va a ir profundizando durante el desarrollo del Homo sapiens, pero evidentemente se va a ir institucionalizando cuando el hombre se establece, cuando el hombre deja de ser cazador, recolector y nómade y se vuelve sedentario y desarrolla la agricultura. Esto ocurre aproximadamente cuando termina la última glaciación, entre el año 12.000 y 8.000 a.C., depende en qué lugar del planeta uno se encuentre, y sobre todo va a surgir en dos situaciones geográficas específicas, que son el norte de África, dando origen a todo lo que es la civilización egipcia, y en la Mesopotamia asiática, que es entre los ríos Tigris y Éufrates, donde van a dar origen a las primeras civilizaciones, que son asirios, sumerios y caldeos, que son los que van a inventar la escritura y demás, ¿no? Y que son la base de la posterior cultura babilónica que se asienta sobre esos pueblos. Los sumerios, que estaban más al sur, poco a poco fueron siendo desplazados por los asirios y caldeos, convergiendo más hacia el sur, y al tener una estructura establecida en clanes, no era un pueblo que se caracterizara por estar todo unido en una sola aldea. Entonces, al tener esa estructura diagramada de distintos pueblos, la civilización sumeria se va a extender a lo largo, y las que están más al sur van a vivir en constante conflicto con las civilizaciones pre-egipcias, porque todavía no se puede hablar de un imperio egipcio. Estamos hablando de una época donde se dividía el Bajo Egipto y el Alto Egipto, antes de que el rey Moses lo unifique en el imperio. Estas tribus del norte vivieron siempre en conflicto con los sumerios, y así durante más de 1000 años, hasta que ya con el imperio egipcio unificado, el emperador, el faraón Ramsés I va a decidir poner fin. Eso solamente hay que calentar porque es frío. El faraón va a decidir poner fin a la situación, conquistando definitivamente esos territorios sumerios y sometiendo al pueblo como esclavos, dando origen así a lo que luego va a ser el pueblo judío, que va a ser esclavizado por los egipcios. Cuando el pueblo egipcio logra esclavizar a los sumerios, etc., estamos hablando de que hay una gran confluencia de religiones, hay una gran confluencia de mitos prebabilónicos por un lado por parte de los sumerios, más dioses politeístas, inclusive preimperiales del Bajo y el Alto Egipto. La religión egipcia también va mutando, y al principio la religión, van a ver eso en los dioses egipcios, al principio la mayoría de los dioses egipcios eran basados en animales. Eran un gato, era un chacal, etc. Con el pasar de los años, los egipcios van a ir antropomorfizando a sus dioses. Ya eran hombres con cabeza de gato, hombres con cabeza de gato. Una muestra de seriedad. Bueno, y hombre con cabeza de chacal y demás. ¿Y Elsa? Sí. Su cabeza. La cuestión es que bueno, se van a ir antropomorfizando. Esto va a dar origen después a las religiones politeístas antropomorfizadas. Quiere decir que los dioses ya no van a ser las cosas que el hombre ve alrededor: el sol, los animales, la luna, un gato, un chacal, una vaca. Los dioses van a tener forma humana. Cuando los dioses empiezan a tener forma humana, se materializan. ¿En qué? En el imperio egipcio se van a materializar en la figura del faraón, que era un semidios. Esa reencarnación del dios mismo que se muta con el hombre
Vieron, para ellos era Dios en la tierra. Era Ra, el hijo de Ra. Bueno, históricamente sabemos cómo sigue la cuestión. El pueblo judío, después de una rebelión, abandona el pueblo, abandona todo el imperio egipcio. No es por querer simplemente desmitificar la teoría de las 7 plagas de la Biblia, pero no, fue una rebelión que fue mucho más sangrienta que las 7 plagas y no hubo un tal Moisés, sino que hubieron varios líderes, digamos, de los esclavos que, bueno, se hizo una matanza, donde justamente la matanza del pueblo judío fue hacia los primogénitos de las familias reales y las familias nobles, porque el primogénito en la sociedad egipcia era el que era el plenipotenciario, era el sucesor del pater family, entonces va a ser el que condense todo el poder del padre. Al asesinar al primogénito, la familia era como darle una sentencia de futura cefalía. Bueno, logra escapar el pueblo judío. Según la Biblia, durante 40 años camina hacia la tierra prometida. Científicamente se duda que haya sido 40 años de Egipto a Jerusalén, sobre todo porque en la época de las cruzadas, estamos hablando, se viajaba de Europa a Jerusalén y se tardaba 8 meses. Entonces, es medio imposible que de Egipto a Jerusalén se tarden 40 años. Si bien uno entiende que una cosa es un ejército profesional a caballo acostumbrado a marchar y otra cosa es un pueblo de 40.000 almas que va a una marcha mucho más lenta. Pero 40 años y 8 meses hay una discordancia bastante importante. Algunas teorías afirman que lo correcto es alrededor de 10 años. La Biblia acá lo que dice es que Moisés es el que guía. Moisés no logra llegar a la tierra prometida, muere, termina guiándolo a Josué y llegan a la tierra prometida, etc. Que es Jerusalén. Así el judaísmo se establece hasta que después de repeler algunas invasiones babilónicas, sobre todo, las primeras épocas del judaísmo van a estar muy marcadas por su conflicto con Babilonia, por su conflicto con los persas. Babilonia era la capital del imperio persa. Una ciudad que era una especie de megalópolis de la época, una ciudad imperial que podía tranquilamente equivaler a 10 Jerusalén. Jerusalén estamos hablando que era un cúmulo de 12 clanes al lado de Babilonia, que era la ciudad donde estaban los zigurat, donde estaban los jardines colgantes, donde estaba el rey Nabucodonosor, etc. Era una ciudad imperial mucho más potente. Siempre durante todo ese periodo los judíos van a pasar 20 o 30 años sometidos por los babilónicos, después lograban sacárselo de encima, después otros 20 o 30 años lograban sacárselo de encima. Por eso cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, sobre todo lo que es el Pentateuco son ese conjunto de libros que los católicos compartimos con los judíos, todo lo malo viene de Babilonia. Todo lo malo, todo lo pecaminoso es Babilonia. Ustedes leen la parábola del profeta Daniel, que es comido por los leones, cuando le avisa al rey Nabucodonosor que tuvo el sueño, etc., y es comido por los leones. Lo mismo le pasa al profeta Elías, a Jeremías. Estamos hablando de una época donde todo lo demonizado, Sodoma y Gomorra mismo, estaban en Babilonia. Todo era, Babilonia significaba el mal para los judíos y era el mayor demonio. Sobre todo porque estamos hablando de una diferencia radical. El imperio persa que creía en la adoración a animales. El becerro de oro. El becerro de oro, entre otras cosas. Que el becerro de oro se va a materializar también por ese rasgo judío. Que en realidad no era un becerro, sino que era un chacal. Y el chacal simbolizaba Horus. La cuestión es que, bueno, todo esto va a generar un gran conflicto y por eso en la Biblia todo lo que es pecaminoso se lo relaciona con Babilonia. Vamos a ver, y esto lleva a otro punto a entender también, cuando los Rastafari hablan de Babilonia, y hablan de Babilón y todo eso, ¿no? Que tantas canciones reggae uno escucha, tiene que ver justamente con esto. Los Rastafari son la parte judía, africana, negra, que no son aceptadas por la totalidad de los judíos. Y siguen las enseñanzas del Rastafari Makonnen. Rastafari Makonnen se da el nombre de Ras, que significa maestro,
a diferencia de rabí, que también significaba maestro, pero en lengua hebrea. Entonces, el Ras Tafari Makonnen lo que va a hacer, que fue príncipe de Etiopía, cuando Etiopía todavía después del proceso de colonización era una monarquía, y su símbolo era el león, su símbolo de la casa, va también a traslucir esta enseñanza bíblica con todo lo malo significa Babilonia. Con la diferencia de que para los que hacen Drake, para Bob Marley y todo lo que vinieron después, Babilonia es el sistema, Babilonia es el capitalismo de medios, el consumismo, etc. Pero en fin, Babilonia nunca tuvo una muy linda interpretación para nadie. Se tuvo algo Babilonia. Babilonia se ubica en lo que es actual Irak. Quiero hacer un parate acá, porque acá se nuclean las tres grandes religiones. En Jerusalén y en esa confluencia entre Jerusalén y Babilonia se va a originar el judaísmo, del judaísmo, la escisión del judaísmo con el paganismo, sobre todo con los mitos babilónicos. Porque el cristianismo no es de que se armó de un grupo de judíos disidentes. No era un grupo de judíos que decidió crear otra. No. Ese conjunto de mitos babilónicos donde el más representativo es el mito de Mitras, que el mito de Mitras justamente se celebraba en el solsticio de invierno, etcétera, que es el 25 de diciembre aproximadamente, entre el 23 y el 25 de diciembre. Y es el que va a establecer la diferencia con los judíos. Los judíos ortodoxos, conservadores y aquellos judíos que se fueron mezclando por una cuestión geográfica. Por una cuestión geográfica, sí, por favor. Por una cuestión geográfica que se van a ir mezclando su religión y su cultura con los mitos babilónicos. De la misma forma en la que San Anselmo y San Ambrosio, a la hora de los paganos, le decían: todo lo que usted entiende por Júpiter es Dios. Y todo lo que usted entiende por el resto de los dioses son los santos. ¿Entendés? Entonces Júpiter es el más fuerte, Júpiter es el único Dios, Júpiter es Dios, Júpiter es Jehová, Yahvé, Alá. De esa forma lo adhirió los paganos. De esa forma fueron adhiriendo al paganismo, al cristianismo. Bueno, el cristianismo, como esta escisión del judaísmo con los mitos babilónicos, va a generar distintas corrientes. Los cristianos gnósticos, los cristianos conservadores, los cristianos más projudíos, y de estos cristianos gnósticos que son rechazados por los cristianos que logran detectar el poder después, años después, que son los que tienen todos los evangelios apócrifos, apócrifos según la iglesia, ¿no? Según la iglesia católica, que son los evangelios de María Magdalena, de San Felipe y el tercero de Juan. Todos estos evangelios que son, que creo que ya es algo sabido, pero ante la duda, ninguno de los evangelios fueron escritos por quien dice que fue escrito, digamos. Sobre todo porque el evangelio, según San Mateo, no fue escrito por San Mateo, sino que fue escrito por los discípulos de Mateo. La escritura de los evangelios, el más antiguo es el de Juan, se inicia hacia el siglo III. Podemos hablar 300 años después de la muerte de Cristo y por ende la muerte de todos sus apóstoles. Entonces, los discípulos de estos apóstoles que fueron dispersados son los que van a ir traduciendo de manera oral primero y luego van a ir escribiendo los evangelios. Y hacia el año 5, hacia el siglo V, en el famoso concilio de Miceas, se va a establecer la recopilación de libros. La primera recopilación, y luego en el concilio del Trento la segunda recopilación, donde se incorporan todas las cartas. Carta de Pablo a Corinto, a los romanos, etc. En este proceso, todos estos que no fueron sumidos bajo el mando del cristianismo se van a ir desagregando. Cuando se van desglosando, obviamente pues, tenían dos caminos: o volverse semitas, que lo de semitas proviene de Sem. Sem era el hermano de Cam. Sem y Cam son los hijos de Abraham. Sem y Cam, todo esto según el Antiguo Testamento, ¿no? Sem y Cam son los hijos de Abraham. Abraham, no sé si, bueno, para los que son lectores de la Biblia, Abraham es el padre, si se quiere, de todo el Antiguo Testamento.
Y Abraham era muy viejo y no podía concebir. Y su mujer Sara también era muy vieja y no podía concebir. Y Abraham lo que más quería era tener un hijo. Entonces, con su criada y el permiso de su mujer, obviamente, y el permiso de Dios, deja embarazada a su criada para tener un hijo. Este hijo es Cam. Cuando ese hijo tenía 8 años, Dios, Jesús todavía no estaba en ningún lado en esa época, Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, necesito que vayas a la montaña y lleves a Cam contigo. Bueno, perfecto, Abraham, y le dice: ¿pero por qué, Señor? Entonces Dios le dice: Abraham, ¿confías en mí? Sí, Señor, confío en ti. Bueno, hazlo. Perfecto, va Abraham, entonces, ahora recoge unos leños y arma un altar de sacrificio. ¿Pero para qué, Señor? Abraham, ¿confías en mí? Sí, confío. Entonces hazlo. Hace recoger los leños. Cuando termina, Abraham le dice: Señor, ¿quieres que vayas a buscar un cordero para sacrificar en tu nombre? No, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Entonces, Abraham, cuando recibe esa orden, se entristece. Era el único hijo que había costado muchísimo concebir, que no le pudo dar su mujer. Entonces, cuando no lo puede hacer, dice: bueno, está bien, acepta. Y cuando lo está por matar, Dios lo interrumpe y le dice: no, Abraham, era una prueba de fe, etc. En tu casa, Sara está embarazada, a pesar de su vejez, y va a dar un hijo, etc. La cuestión es que, bueno, Sara, después de eso, Sara queda embarazada y tiene al hijo, Cam y Sem. La cuestión es que, supuestamente, según la tradición judía, de Sem, que era hijo de judíos, netamente, porque era de Abraham y de Sara, van a ser la rama semita, que son los judíos del sur. Y de Cam van a ser los camitas, que los camitas son los musulmanes. Lo que ellos hoy le llaman musulmanes son los palestinos, en realidad. En una situación geográfica hoy serían los palestinos. Toda esta situación va a generar que hacia el año 600 aproximadamente, Mahoma funde lo que se conoce como el Islam, con nuevas enseñanzas, etc. Y luego la aparición del Corán. Y quiero detenerme acá porque hasta acá llegan, digamos, lo que es el surgimiento de las 3 religiones iniciales, fundacionales, si se quiere, sin contar obviamente a las orientales. A las orientales no me voy a remitir al budismo, porque el budismo no es una religión técnicamente, es más una filosofía de vida. Siddhartha Gautama siempre estuvo en contra, digamos, de la religiosidad en sí, y él es más una filosofía de vida. Pero sí, por ejemplo, el sintoísmo o el taoísmo, que son las religiones tradicionales chinas, son antiguos también, pero como es muy raro el despegue desde China hacia el exterior, por una sociedad tan cerrada, no trascendió, y recién va a trascender el sintoísmo y el taoísmo, con el famoso Yin Yang, en la década del 70, con la aparición de todas estas religiones del New Age, etcétera, que van mezclando dogmas de todas las religiones juntas y arman una religión nueva, y agarran otro pastor y arman toda una religión nueva, pero se nutren ya de religiones diversas. Entonces, hasta acá. Esta es la parte de la evolución. Esta es la parte de la evolución histórica. ¿Está grabando, no? Ahí justo estaba terminando, así que puedo hacer un... Perfecto. Bueno, así un corte y medio. Bertrand Russell: si yo supiera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie podría refutar mi aseveración, siempre que me cuidara de añadir que la tetera es demasiado pequeña como para ser vista aún por los telescopios más potentes. Pero si yo dijera que, puesto que mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella es de una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana, se pensaría con toda razón que estoy diciendo tonterías. Sin embargo, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, si se enseñara cada domingo como verdad sagrada, si se instalara en las mentes de los niños en la escuela,
La vacilación para creer en su existencia sería un signo de excentricidad. Y quien dudara merecería la atención de un psiquiatra en tiempos ilustrados o del inquisidor en tiempos anteriores. Esto lo recoge Richard Dawkins y dice: la razón por la que la religión organizada, y hago hincapié en organizada, merece hostilidad abierta, es que a diferencia de la creencia en la tetera de Russell, la religión es poderosa, influyente, exenta de impuestos y se inculca sistemáticamente a niños que son demasiado pequeños como para defenderse. Nadie empuja a los niños a pasar sus años de formación memorizando libros locos sobre teteras. Las escuelas subvencionadas por el gobierno no excluyen a los niños cuyos padres prefieran teteras de forma equivocada. Los creyentes en las teteras no la piden a los no creyentes en las teteras o a los apóstatas de las teteras y los blasfemos de las teteras. Las madres no advierten a sus hijos o a sus hijas en contra de casarse con infieles que creen en 3 teteras en lugar de una sola. La gente que echa primero la leche no da palos en la rodilla a los que echan primero el té. Esta paradoja de la tetera, conocida como la paradoja de Russell, tiene que ver que en realidad con el que asevera la existencia de algo que no se puede comprobar, corre con la carga de la prueba. Y esto plantea el primer ítem del tópico, que es la ponderación de aspectos positivos y negativos de la religiosidad y la religión colectiva e individual. Primero hay que diferenciar los conceptos básicos. No es lo mismo religión que religiosidad. La religión es una institucionalización de dogmas que se basan en ciertos preceptos que conllevan a la uniformidad de conductas de quienes aceptan esos dogmas. Y la religiosidad es una necesidad que tiene el ser humano de explicar e interpretar de manera global y conjunta todos los fenómenos que se desarrollan a su alrededor. La religiosidad es esa conexión con el símbolo. La religiosidad es esa conexión que tenemos todos que la ciencia no puede explicar. Y en esto quiero citar un ejemplo clásico que suele poner Sabater siempre. Y él dice, por ejemplo, ante la obra de un pintor, pongámosle, no sé, Picasso o Dalí, que hoy hablábamos el otro día. ¿La ciencia qué me puede decir? La ciencia puede hacer un análisis espectrográfico de la tela y decir, este lienzo fue hecho de diversas hebras que se hicieron de seda, de tal tela, según la datación que podemos sacar, aproximadamente tiene 20 años o tiene 500, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me dice nada respecto al surrealismo, y no me dice nada respecto a lo que a mí me provoca ese cuadro, y no me dice nada respecto a lo que Dalí quiso expresar con éxito o no. Entonces, esa interpretación global del cuadro pertenece al mundo de lo poético metafórico, como también pertenece al mundo de lo poético metafórico la religión, o al menos debería pertenecer, la filosofía, el psicoanálisis, la poesía, las artes en general. Son cuestiones que la ciencia no puede explicar su relación con nosotros. El problema se origina cuando la religión se sale de ese terreno y cae en el otro terreno, que es en el racional empírico, y se empieza a inmiscuir en cuestiones como política, derecho, salud, etc. Con respecto a la política, de más está decir, y creo que en eso concordamos todos, así que voy a saltear toda la parte histórica de los
regímenes políticos anteriores que se basaban, los regímenes teocráticos, que se basaban en Dios como argumento de legitimidad y de autoridad. Entonces, la única reflexión que voy a hacer al respecto es que es más cómodo. Inclusive, hay quien dice que hasta es mejor un sistema político, económico y social que emane de Dios y no de los hombres. ¿Por qué? Porque si un sistema político, económico y social se basa en la voluntad del hombre, y esto ya lo tenía claro bien Rousseau cuando él hablaba del doble contrato, si un sistema político se basa en la voluntad del hombre, es cuestionable. ¿Por qué? Porque yo como hombre formo parte de esa voluntad y la conozco a fondo porque la disfruto y la padezco. Y yo sé qué clases de intereses las mueven, sé qué clases de prejuicios la invaden, yo sé lo oscura que puede llegar a ser esa voluntad humana. Entonces, evidentemente va a haber un cuestionamiento. Ahora, cuando el sistema político se basa en una voluntad divina, no es cuestionable. No solamente porque sea cuestión de dogma, sino que ¿por qué vamos a cuestionar? ¿Por qué vamos a cuestionar si supuestamente responde a un diseño inteligente de alguien o algo que se supone que es lo más sabio que se puede ser y lo más justo que se puede ser? Si es la perfecta justicia, la perfecta sabiduría, el sistema que idee va a ser perfectamente aplicable y perfectamente justo. Entonces no es necesario debatirlo. El problema es que cuando emana de la voluntad de los hombres, es debatible, lo cual es el inicio de toda hostilidad y de todo conflicto. Increíblemente, este argumento lo esgrimen pensadores, que hay que ver qué tan pensadores son, de los estados religiosos, como lo son la actual Irán, Arabia Saudita, etc. Por citar lo más conocido, Brunei, Kuwait, todos los Emiratos, etc. Pero sí en aquellos que ya conllevan una tradición, por ejemplo Arabia Saudita, una tradición absolutista y monárquica, tienen increíblemente desarrollado todo un sistema de justificación a la monarquía absolutista en el siglo XXI. Es increíble. Y este argumento es usado como punta de lanza. El tema de lo que deviene de la voluntad de los hombres es el origen de las hostilidades, porque todo el hombre cree que puede cuestionar lo que hizo otro hombre. Entonces es el origen de los conflictos. ¿Cuál es la medida de que haya paz? El sistema político venga de Dios. La única forma que haya paz. Respecto, y esto trae obviamente una caterva de refutaciones, porque es paz a costa de qué. Es una especie de paz romana. Por otro lado, los sistemas democráticos se caracterizan, no todos, pero la mayoría, por la libertad de culto, la famosa libertad de culto, que también es otro término a definir, y la tolerancia, la invitación a la tolerancia. Quiero hacer un acápite con lo que decía hoy respecto a la tolerancia que decía Miller, que tolerar no significa inacción, tolerar no significa indiferencia, tolerar significa que uno permite, teniendo el poder de imponerse por la fuerza, uno se abstiene de hacerlo aunque le desagrade. Entonces, vamos a ver que el hecho de que una situación nos parezca desagradable es necesario para que podamos tolerar. Ahora bien, la tolerancia de la que tanto se habla y la libertad misma de culto. Y estas son preguntas para que todos nos las planteemos. ¿Es bidireccional? ¿Es bidireccional? ¿Por qué siempre que se critica la religión se habla de que alguien es intolerante? ¿Por qué siempre que se critica la religión se habla de que alguien es intolerante? ¿Por qué siempre que se critica la educación religiosa
con aportes públicos del Estado. Alguien habla de intolerancia, de mal gusto, etc. Cuando por otro lado se debe admitir con plena tolerancia que sacerdotes, curas, religiosos en general, defenestren la homosexualidad, defenestren el agnosticismo, defenestren algunos principios democráticos básicos, y que este debería ser el límite a la tolerancia. Porque acá uno puede hablar de tolerancia, pero la tolerancia siempre tiene un límite, como lo hablábamos cuando lo habló Lía. ¿Cuál es el límite de la tolerancia acá? Y el límite es cuando no empiecen a socavar ciertos principios básicos de cualquier sistema democrático, que tiene que ver con la discriminación por estirpe, con la discriminación por sexo, con la salud, con la libre elección de qué hacer con tu cuerpo y tu sexualidad, con la libre elección y autodeterminación que cada individuo tiene. Entonces, hasta ahí, mientras no se trastornen esos principios básicos de cualquier sistema republicano y democrático, entonces hasta ahí está el límite. No, la iglesia debería mantenerse en el plano espiritual. Exactamente, lo que pasa es que lo dice desde el plano espiritual, pero se están oponiéndose a través de distintas ONG, a través de, por ejemplo, al aborto, por ejemplo, al matrimonio igualitario, El divorcio. por ejemplo, al divorcio en su época, etc. Entonces, una cosa es decir que no está de acuerdo con el divorcio o con el matrimonio igualitario. Y otra cosa es usar todo el aparato de poder que sabe que exactamente para ejercer presión, porque ahí ya está haciendo intolerante. Fíjate, se dicen, con esta metáfora se dice que el Papa Francisco se sentó sobre la reforma del Código Civil, y gracias a que el Papa argentino hoy, la reforma del Código Civil. Por eso la reforma del Código Civil no toca, por ejemplo, el alquiler de bienes, que eran los avances más progresistas que iba a tener la reforma del Código Civil. Lo del Papa es otro tema, que eso también va a entrar en la Argentina, el que tenemos en la Argentina del siglo XXI. El mismo Papa que en el año 2007 decía que la homosexualidad es el camino del demonio. En el año 2013 es Papa y de repente dice, no, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Ahí hablamos de dos cuestiones. Si el Papa evidentemente a lo largo de su vida pensó una cosa y asombrosamente en 5 o 6 años cambió increíblemente de opinión, es una cosa. Habría que ver si no será el rol o el cargo que le toca desempeñar que no alimenta la trastornación de sus conceptos. De cualquier manera, es plausible, por lo menos, más allá de la hipocresía que genera, es plausible que por lo menos se hizo cargo de la influencia que puede ejercer desde ese lugar y por lo menos abrió un poco más la cancha, decir, bueno, yo soy yo para juzgarlo. Claro, de última inclusive hasta puede haber trastocado su forma de pensar, porque ser papa no es algo que te pasa todos los días, digamos, es como tener una experiencia, es una experiencia trascendental, digamos, démosle el beneficio de la duda, puede haber cambiado su forma de pensar. Sí, no, puede ser hipócrita. Puede ser que haya cambiado, puede ser que haya cambiado. Ahora, justamente, ser papá es un premio que te dan por seguir siendo lineamiento del catecismo de la Iglesia Católica. Claro. Entonces, es como que a vos te den un premio por dejarte la barba y el día que te den el premio decís, bueno, ¿quién soy yo para jugar a los que no tienen barba? Entonces es medio complicado. Pero bueno, podemos leer el beneficio de la duda. De cualquier manera es preferible eso Total. A que hubiese seguido con su pensamiento. a el pensamiento, por ejemplo, de Benedicto, que era defenestrar totalmente, que se le puede decir que es muy coherente con sus 80 y pico de años de vida, perfecto. Pero ¿de qué me sirve a mí la coherencia de ese tipo para consigo mismo, para que él pueda dormir tranquilo, cuando él se convierte en la influencia de miles de millones de personas diciendo algo así? Entonces, realmente, si es así, prefiero que la influencia en miles de millones de personas sea por lo menos la de Bergoglio, hipócrita para él y falsa respecto a su lineamiento y mentirosa para consigo mismo, pero por lo menos ese para mí es el primer punto de la tolerancia respecto a la democracia. Y otra cuestión
tiene que ver más allá del límite establecido, que es esta trastornación de ciertos valores democráticos. Un segundo conflicto, que es, ¿se debe tolerar a la religión en aquellos aspectos en que es absolutamente falsa? Y parecería algo estirado de los pelos o algo que no sucede. Pero quiero traer a colación dos situaciones de hecho que pasaron. Año 2005, el Congreso de los Estados Unidos aprueba, impulsado desde el gobierno de Bush, ultraconservador y cristiano, sobre todo con toda esta demonización de lo musulmán, de lo arabesco, de lo latino y de lo agnóstico, que se enseñe en biología en las escuelas la teoría creacionista como alternativa, es decir, que los establecimientos podían elegir, creacionista como alternativa a la evolutiva. Y esto genera otro tipo de cuestiones. Porque si bien hay algunas cosas que hacen a la democracia en sus principios, hay otras que hacen a la democracia en su eficacia. Y en esto es principal la educación. Entonces, ¿con qué tolerancia uno puede aceptar que se le mienta descaradamente a un niño que es tierra virgen para pegar todo tipo de dogmas con ese tipo de aspectos? Otras modificaciones en el derecho pasaron en España y en Francia, donde en España hay una nueva legislación que dice que los comedores, ellos tienen la escolaridad esa media que va desde las 10 de la mañana hasta la tarde, al estilo estadounidense, y entonces almuerzan en el colegio. Y ahora salió una nueva disposición donde se le va a dar almuerzo proveniente de carnicerías halal para los niños musulmanes. Las carnicerías halal supuestamente, no es supuestamente, de hecho así lo son controladas por un imán. El imán es el que se encarga, el que se encarga de que los animales no sean asesinados ni con armas de fuego ni por otro instrumento, que sean desollados, digamos, y la sangre no se tiene que tirar, no se tiene que perder sangre. Además de eso, también obviamente no permiten el comer cerdo, que si no me equivoco esto es lo que comparten con los judíos también, ¿puede ser? Lo que pasa es que en realidad, sí, en la Torá, que para los judíos del Antiguo Testamento, sí, en realidad dice que, no sé si dice que tiene prohibido, dice que no deben. Claro, el cerdo es la carne pura. No, pero no deben comer ningún animal que tenga pezuña. Pezuña partida. Bueno, la cuestión, ¿se entiende entonces? Estamos hablando de que evidentemente se está modificando el derecho por la religión. Y una cosa es la tolerancia, pero ¿qué tolerancia entonces puede tener los musulmanes ante un país evidentemente no musulmán al que llegan y le hacen modificar su derecho? En ese caso es un caso de intolerancia de la comunidad musulmana hacia estos países. Claro, aparte es una modificación a costa del erario público. Exactamente. Exactamente. Entonces, y son casos que están pasando ahora. Y son casos que están pasando ahora. Otra cuestión tiene que ver con algo más local, si se quiere, que es la famosa ley de educación sexual, que todavía está en proyecto. Tratamiento, está más casconeada que ahora hasta que no haya un papa africano más o menos nos va a tratar la ley. O inclusive con algo que pasó anteriormente, que fue con la famosa vacuna del papiloma humano,
que agrupaciones católicas salieron a decir, inclusive el episcopado salió en contra diciendo que al vacunarle a las, porque se decía que a partir de los 12 o 13 años, porque tiene que incluir desde la primera menstruación, al vacunarle a las mujeres o a las niñas de los 12 o 13 años, se le está incitando al debut sexual, se le está incitando a perder la virginidad. Porque poniéndole la vacuna, le dicen, bueno, ahora ya está, podés tener relaciones sexuales tranquilas sin que te transmita. O sea, es una estupidez. Es una estupidez. Entonces, ¿hasta qué punto es tolerable eso? Eso no se debe tolerar porque no pasa por una cuestión de lo que diga un cura en una misa. No, hay una afectación directa a la salud. A la exactamente, y eso hay que combatir, y en eso, a eso se refiere Dawkins cuando dice, en esto, la religión organizada merece hostilidad abierta. ¿Hay vida en el juego? Exactamente, la misma clase de hostilidad que merece el partido de Biondini, por ejemplo. Totalmente. La misma clase de hostilidad. Entonces, sin embargo, se tolera. Otra cuestión que es, bueno, creo que nadie estaría de acuerdo, inclusive me he encontrado con muchos creyentes católicos que no están de acuerdo, que es el tema de subvencionar la educación religiosa cristiana católica con plata del Estado. Que inclusive, si se subvencionara cada secta, que según el registro de culto del Congreso, el año pasado, en el año 2013, aparecieron, no me acuerdo si era 678 o 768. En un año se registraron cultos que algunos duran una semana. Que algunos están para la vaguita. Es que exactamente, porque obviamente están en culto. Entonces, el registro de culto del Congreso. Vino $1 millón. O sea, y acá entra el Maestro Amor de Mendoza y entra los que quieran. Entonces, y así el Estado subvencionara cada religión que aparezca cada culto que se inscriba. Igual sería una injusticia para aquellos que no tienen una religiosidad adquirida. Porque si yo me voy a una escuela donde no me enseñan religión, el Estado entonces debería pagarme parte o subsidiarme parte de mi educación como subsidia todo lo demás. Que eso nos lleva a otro nivel, el tema de la libertad de cultos, ¿no? Que está establecido en la Constitución, la libertad de culto, y que nadie se opone a la libertad de culto, porque pareciera una garantía. De hecho, es una garantía, ¿no? Se enseña como una garantía, se enseña como un progreso, se enseña como un adelanto. Para mí, y esto es puramente personal y debatible y refutable seguramente, pero yo abogaría por la supresión de ese artículo de la Constitución. Eso sería un adelanto. Si el Estado dice que hay libertad de culto y cada uno puede ejercer el culto que quiera, tácitamente hasta puede llegar a significar, pareciera que es como que, bueno, perfecto, acá puedes creer en lo que vos quieras, pero cree en algo. Vas a acordar mucho a una anécdota que la cuenta Russell. Cuando él se opone a la Primera Guerra Mundial, va preso, lo llevan detenido y le estaban tomando los datos, y el policía, que era muy ilustrado, el policía le dice nombre completo, edad, qué sé yo, religión, y Russell le dice agnóstico. ¿Cómo? Es agnóstico. Entonces le tiene que deletrear cómo se escribe eso en alemán, el policía. Y cuando termina de escribir el policía dice, mira, usted nunca había escuchado agnóstico. Y bueno, todas las religiones, de última, adoramos al mismo Dios, ¿no? Le dice. Claro. Así que usted era al Dios Agnos. Y tiene que ver con esto, o sea, inclusive es más tolerable aquel de una religión distinta que el que no cree en nada. El que no cree en nada pareciera producir cierta apatía, cierta insensibilidad.
¿No? Encima vos podés ser el más moral de todo sin creer en nada, boludo. Totalmente. Eso es increíble, eso es otra cosa, un prejuicio putrefacto, repugnante realmente, de medio pelo, como diría Caureche, de el pensar que existe una baja moralidad o una moralidad decadente por no creer en un dogma religioso. No, yo no tengo nada en contra de los ateos, pero mis hijos van a un colegio privado y católico, obviamente, o sea, cosa que lo educa un ateo. En la escuela del Estado enseña cualquiera, inclusive los ateos. Entonces es realmente increíble, y ni que hablar de las injusticias que cometen muchos directivos del colegio, entre esos los institutos a donde nosotros fuimos, al Roque, imponiéndole a sus maestros la creencia, y no solamente la creencia, la participación en todos los eventos religiosos que organizan. Y me consta porque tengo amigos enseñando, que ahora son docentes y enseñan en ese colegio, y tienen que Simular. sí. Justamente, el colegio organiza retiros espirituales a trabajar los docentes. Y lo organiza fin de semana. Y se está fomentando la hipocresía, aparte. Me hace acordar, yo lo estaba leyendo a José Ingeniero en la simulación de la lucha por la vida. Él decía que había inclusive, él creía que gran parte de los curas, como por esta cuestión de ocio, que tiene mucho tiempo libre, gran parte de los curas eran muy ilustrados. Y él descree que una persona muy ilustrada finalmente no se llega a cuestionar los dogmas católicos. Y él decía, muchas veces no le queda otra que simular el resto de su vida porque ya está, tienen 10 años de curado. Justamente después vamos a ver, más adelante también les voy a hablar sobre la teología sacerdotal y la escolástica con la que impregnan todo. Y acá hay otro punto. Cuando se enseña religión en las escuelas, que se enseña religión en las escuelas inclusive estatales, porque cuando se habla de la historia, en las escuelas estatales se habla de la parte de la historia que trataba la religión o eventos religiosos. Cuando se habla de la Revolución Libertadora del 55 que se da durante la marcha de Corpus Christi, se habla de que el Corpus Christi se le explica a un chico en una escuela estatal que es el Corpus Christi, etc. Cuando se estudia el preámbulo invocando a Dios, hay que explicarle al chico la noción de Dios, etc. Inclusive, cuando se habla de cuestiones religiosas en las escuelas, públicas y privadas, la privada ni hablar, ¿no? La religión pide aceptación constantemente, si no se cae en la intolerancia, se cae en la intolerancia, se cae en la intolerancia. Y como dijimos, intolerancia no significa que te agrade, intolerancia no significa indiferencia del Estado. Libertad de culto no significa el no fomento. Porque el Estado puede decir, bueno, perfecto, puede el Estado disponer, salir de la inconstitucionalidad y salir de la ilegalidad en la que se encuentra sumergido en este momento y proscribe la compra-venta de moneda extranjera y decir, bueno, perfecto, hay libertad para comprar moneda extranjera, pero fomenta la no compra o fomenta el uso de moneda nacional. ¿Cómo lo fomenta? A través de campañas, a través de... Y esto tiene que ver con una cuestión de que cuando se pide aceptación por parte de las religiones, inclusive a prácticas e inclusive a tradiciones totalmente repugnantes, porque hay prácticas que realmente son repugnantes, y no hablo solamente del cristianismo, hablo por ejemplo del judaísmo. El tema de la circuncisión. Y amén de los beneficios o pseudo beneficios, yo puedo traer que eso hay bastante de pseudociencia también detrás de eso, pero amén de los beneficios o no que pueda traer el tener prepucio o no. Estamos hablando de que se está atacando la integridad física de una persona sin discernimiento. O sea, si el padre le sacara un dedo en vez del prepucio, el Estado caería directamente sobre ese padre. Porque la patria potestad no significa libre disponibilidad sobre el cuerpo de la criatura. Ahora, sin embargo, el Estado acepta impasivo que se le cercene el pene. Y hay una impasividad no solamente en el Estado, sino en toda la sociedad. Por ejemplo, por otras prácticas más repugnantes aún,
que tiene que ver con la racionalidad, con el espíritu crítico, con la búsqueda de respuestas, que tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, todos hoy nos parecería una locura que un padre le diga a sus hijos: bueno, mira, mis nenes, o que un padre diga: oh, mira, yo no creo que la Tierra sea redonda, no creo que exista la ley de gravedad, no creo que en toda la astronomía moderna, entonces por eso mis hijos no van a la escuela. Sí. Yo le enseño a leer y a escribir en mi casa y le enseño que la Tierra es plana y está sujetada por 4 elefantes. Le sacan al pibe. Le sacan al pibe si hace eso. Exactamente, como diría Bertrand Russell, en tiempos ilustrados iría a un psiquiatra y en tiempos anteriores lo agarraría un inquisidor a ese padre. Nos parecería una locura. Nosotros como sociedad respetaríamos y diríamos: pero qué padre hijo de puta, ¿cómo le va a mentir descaradamente hacia el chico? Criarlo en la ignorancia. Entonces, por un lado, nos parece, como sociedad, inadmisible que el padre les dé sus propios lineamientos en lo que a ciencia se refiere. Pero sin embargo, nos parece totalmente aceptable que lo haga a imagen y semejanza en cuanto a religión, cuando en la mayoría de los padres la ignorancia es inclusive mayor respecto que a la geografía o que a otra ciencia. De que inclusive ¿cuál es más nocivo? ¿Volverse una persona teocéntrica para el resto de tus días? ¿O pensar que la Tierra es plana? Claro, ¿Qué te puede tener más dificultad en la vida? Exactamente, de un día no te cambiaría nada pensar que la Tierra es plana. Salvo que quieras ser astronauta, ¿no? Tal cual. Muy cierto. Entonces, fíjense la tolerancia que uno tiene. Y digo uno porque todos la aceptamos tácitamente. Pero no, sin embargo, hablar de religión es de mal gusto. Es de una grosería. De religión no se habla. Cada uno, en la libertad de culto. Perfecto. Libertad de culto no te legitima. No es una solicitud de impunidad para hacer cualquier cosa en nombre del culto. El culto no es intocable, y volvemos a la cuestión del respeto. El respeto es hacia las personas, no hacia las ideas. Entonces, si hay una idea que es espeluznantemente errada, equivocada, y bueno, se la aceptará de la misma forma que se acepta, por ejemplo, y no se proscribe la literatura del Marqués de Sade. Que si alguien leyó un libro del Marqués de Sade, donde el tipo cuenta cómo le encanta y cómo se excita al deflagrar glandes con fuego de niños pobres. Y aquí hay algo mucho más amplio, porque perfecto, la literatura sobre el sadismo no se proscribe, se la vende, y de hecho el Marqués de Sade sigue siendo un éxito en venta. Y también se la acepta, con la repugnancia que la sociedad le tiene, pero se la acepta. Ahora, todos pondríamos el grito en el cielo si con el Marqués de Sade abajo del brazo se enseña educación sexual en el colegio. Entonces, ¿con qué autoridad las religiones pueden pedir que se enseñe educación sexual desde un punto de vista religioso? Religiones que bajo el enmascaramiento de que se habla del amor, es un mito babilónico. Todos entienden que la práctica de la circuncisión responde únicamente a una necesidad primal, primigenia, original de las primeras sociedades. ¿Todos entienden eso? Una cosa es lo que entendemos nosotros y otra cosa es lo que entienden todos. Con respecto a la tradición, se escudan muchas veces diciendo: bueno, pero esto